Bien, hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de un tema que también por ahí había estado rondando en mi cabeza y dije, bueno, estoy de vacaciones, ¿por qué no? Hacer el video. El título de este video es Factores que influyen en el cambio terapéutico. Y bueno, no es algo que yo también muchas veces me lo he preguntado, ¿no? O sea, ¿por qué el paciente que llega con un problema realmente cambia? O sea, ¿qué cosa es lo que genera el cambio? ¿Es la técnica? ¿Le hablé bonito? ¿Vino con ganas de cambiar? ¿No? Eh, ¿Qué pasó? O sea, la pregunta es ¿qué pasó? ¿Por qué el paciente termina cambiando realmente cuando va a terapia? ¿Es todo gracias al terapeuta? ¿Es que el terapeuta usó una buena técnica? ¿Es que el enfoque que utiliza es lo máximo? ¿O es que el paciente sí quería cambiar realmente y por eso cambió? Vamos a descubrirlo el día de hoy. Bien, algo que quiero aclarar y es muy importante eh, es que hace poco había estado leyendo un par de artículos justamente para mi tesis, estoy haciendo la tesis ahorita. Y bueno, en resumen, los artículos decían lo siguiente. Las terapias funcionan, pero no todas funcionan en la misma medida. Aquí quiero hacer una aclaración. Cuando digo que las terapias funcionan, hablo de aquellas que funcionan, porque, bueno, dudo mucho que hayan visto el video anterior, pero tengo un video también, que justamente es el video anterior que he subido, en donde hablo de 4 tipos de terapias. Las científicas que funcionan, las pseudocientíficas y útiles que funcionan, las que no funcionan y las que hacen daño, o sea, las terapias que hacen daño. Entonces, esta frase solamente, o esta conclusión, solamente abarca aquellas que sí funcionan. Ok, entonces las terapias funcionan, pero no todas funcionan en la misma medida. ¿Eso qué quiere decir? Sabemos que no todas las terapias tienen la misma manera de intervención. Algunas se centran en la emoción, otras en los pensamientos, otras en el contexto, otras en, bueno, hay un montón de cosas, ¿ya? Entonces, si de por sí no todas las terapias son iguales, es meramente lógico que no todas tengan el mismo efecto. Sin embargo, hay algunas investigaciones que se han tomado el tiempo de poder comprobar esto. Entonces, las terapias funcionan, pero no todas en la misma medida. En otras palabras, para ciertos trastornos funciona mejor determinado enfoque terapéutico. Es lo que trata de decirnos. Ok, entonces la pregunta es, ¿de quién depende el cambio dentro de la terapia? ¿Del psicólogo, del terapeuta en otras palabras, del paciente? Justamente había estado leyendo un libro que se llama 50 técnicas terapéuticas para el cambio, algo así, o 50 técnicas de terapia, en donde en el primer capítulo te explican esto, ¿no? De cuáles son los factores que influyen. Y te dicen que, en resumen, el 55% de la terapia no depende del terapeuta. Son de factores que vienen con el paciente o que se encuentran en el entorno del paciente. Entonces, más de la mitad de la terapia no depende del terapeuta, depende del paciente. ¿Ok? Y más o menos estos son bueno, la torta dividida que el autor del libro plantea. Y nos dicen que el 40% son de factores extraterapéuticos, el 15% es el efecto placebo. Estos dos se juntan y forman el 55% que anteriormente he mencionado, ya que estos dos no dependen del terapeuta. Factores extraterapéuticos tienen que ver con el entorno del paciente, si es que el paciente realmente te quiere hacer caso, si es que el paciente cree que va a poder hacer la tarea que le estás dejando. Y el efecto placebo tiene que ver con las creencias que tiene el paciente respecto a qué tan buen terapeuta eres tú. O sea, si es que el paciente cree de que lo que tú le dices le va a funcionar y si es que el paciente cree que realmente estás capacitado, por decirlo así. El 30% son factores comunes. Los factores comunes son los factores del terapeuta. O sea, si es que el terapeuta está entrenado, si el terapeuta tiene experiencia, si el terapeuta maneja un enfoque que realmente sea útil. Y el 15% es la técnica. La técnica que tú estás utilizando dentro de la terapia. ¿Ok? Nosotros cometemos el error de siempre enfocarnos en la técnica, o sea, creemos que buscando la mejor técnica el paciente se va a curar y eso ya me ha pasado. No sé si es un error de principiante, como en mi caso, o es un error que le pasa a algunos terapeutas ya experimentados, no lo sé, pero me falta descubrirlo. Pero al menos a mí como principiante en esto, sí me ha tocado pasar por esto de creerme que con la mejor técnica voy a curar al paciente cuando realmente no es así. Ya lo he vivido y ya he estado 4 sesiones estancado con un paciente por usar la mejor técnica
que simplemente él pues no le daba la gana de hacerlo, ¿no? Y eso ya está dentro de los factores extra terapéuticos, el 40%. El paciente no le daba ganas de hacerlo porque creía que no podía, creía que era muy difícil. Entonces yo estuve como imbécil ahí insistiendo, realmente nunca salió bien. Pero bueno, entonces esto nos lleva a la siguiente conclusión y con eso termino. Entonces, es el paciente quien más contribuye al cambio en la terapia. Esto me hace recordar un poco a estos memes, a estos chistes, ¿no?, que hay en Facebook en donde dice ¿cuántos psicólogos hace falta para cambiar un foco o para cambiar una llanta? Y la otra persona le responde, ¿no? Ninguno, porque va a depender si es que la llanta o el foco quiere cambiar o quiere cambiarse, ¿no? Entonces, es más o menos así. Entonces, haciendo ya un análisis de todo esto, claro, resulta un poco lógico pensar de que va a depender en gran medida, ojo, en gran medida, no en mayor medida, lo considero yo, pero sí en gran medida si es que el paciente realmente quiere, pues. Porque es como decir, quieres aprender a nadar sin meterte al agua, entonces va a estar muy complicado aprender a nadar si no te metes al agua, entonces va a estar bien difícil hacer el cambio si es que tú realmente no pones de tu parte, por decirlo así. Entonces, esto no disminuye quizás o no quisiera que esta idea termine opacando al hecho de que muchas veces las personas que van obligadas a terapia terminan finalmente convenciéndose de que eso puede funcionar. Y ahí también tiene que ver mucho la capacidad del terapeuta y cómo se establece la relación. Porque al menos desde el enfoque en el cual yo vengo entrenándome, obviamos esta idea de que existe la resistencia. Para nosotros la resistencia no existe, simplemente existen distintas maneras de colaboración y es trabajo del terapeuta poder encontrar de qué manera el paciente puede colaborar. Entonces nosotros no decimos, el paciente no quiere hacer la tarea, ¿no? El paciente no quiere trabajar, sino decimos, el paciente tiene una manera de colaboración distinta que a lo mejor yo aún no estoy descubriendo. Y es útil pensar de esa manera porque te ayuda a más temprano que tarde poder encontrar la manera adecuada con la cual conversar con ese paciente y con la cual, entre comillas, convencerlo que lleve la terapia. Creo que me estoy saliendo un poco de el tema principal del video, sin embargo era algo que quería puntualizar porque me parece una idea importante a tener en cuenta. Bien, entonces cerramos el video diciendo que pues no se necesita ningún psicólogo para cambiar un foco siempre y cuando el foco no quiera cambiar, ¿no? Es el paciente quien contribuye más al cambio en la terapia. Entonces tú puedes esforzarte teniendo la mejor técnica, puedes esforzarte teniendo pues las mejores herramientas como terapeuta para el cambio. Sin embargo, el paciente también es quien debe contribuir de manera notoria en este proceso. ¿Sí? Cerramos con esa idea. La otra idea de que la resistencia no existe, sino existen diferentes maneras de colaboración. Me gustaría abordarlo en otro video, sin embargo dejo ya la espinita para que por ahí, si alguien se anima, vaya leyendo o vaya investigando al respecto. Bien, nos estaremos viendo en otro momento. Adiós.